Hemos invitado al señor Jorge Zapata Ríos, que preside la asociación empresarial más importante de nuestro país, CONFIEP, porque nos interesa saber cómo han percibido las palabras que ha pronunciado en su primer día en el cargo de presidente el señor José María Balcázar, y quizás también recordar que hace unos minutos ha terminado la reunión que el señor Balcázar sostuvo con el presidente del Banco Central. Tenemos una foto, no hay un comunicado, no sabemos todavía los temas que se abordaron, pero conociendo a Julio Velarde, imaginamos que ha tratado de aclarar por qué y llevar a la práctica verdaderamente lo que Balcázar dijo ayer, que había que tener una política monetaria responsable y evitar los sobresaltos que pudieran espantar la inversión. Muy buenas noches, señor Zapata. Sí, es una reunión importante. Muy buenas noches. Buenas noches. Sin duda es un paso correcto invitar a la persona que es artífice de la estabilidad macroeconómica que vive el país durante los últimos años, ¿no? Y que esa estabilidad macroeconómica es la que le da soporte a la economía en general y el buen clima de inversiones y las buenas expectativas que tienen los inversionistas y los empresarios, ¿no? El discurso que dio, aunque bastante desordenado, la verdad, pero se comprometió a cosas. Y no hay que olvidarse que es un discurso a la nación, ¿no? No es un discurso, lo que pasa es que estaban en un escenario que no era el habitual, Congreso, sí. ¿no? Pero es un discurso a la nación, entonces son compromisos que él asume, ¿no? Ahora, de todas maneras, tampoco hay que dejar de mencionar que estamos pues en un ciclo interminable de vacancias, de censuras, el octavo presidente en 10 años. Esto no puede continuar y yo creo que, y escuchaba a la historiadora Carmen McEvoy, y creo que ya tocamos fondo en la parte política y necesitamos ir a una reforma profunda de nuestro sistema político, nuestro sistema electoral, ¿no? Y esa es una tarea para el próximo quinquenio ineludible, ¿no? Ahora, el señor Balcázar mencionó también la caja fiscal y las deudas sociales contraídas por el Estado, y se refirió específicamente a los maestros. Y estamos ante la posibilidad de que él crea que en los pocos meses que está en el poder puede impulsar una política que no tome en cuenta los equilibrios macroeconómicos que en abstracto dijo respaldar. Eso es lo que hay que cuidar muchísimo, ¿no? Ahora toca que el Congreso, la sociedad civil, el periodismo estén muy vigilantes, ¿no? Porque hay cosas que no se deben hacer. Por ejemplo, retroceder en el tema de Petroperú no se debe hacer y hay que estar muy vigilantes. Hay que seguir atacando el tema de salud, que cada vez está peor, que es un desastre y nadie toma la decisión de intervenir y cambiar las estructuras y la gobernanza de salud. Y por supuesto, este tipo de propuestas que expanden el gasto público. Además, no hay que olvidarse que ya hay proyectos de ley en el Congreso para homologar a los maestros jubilados, ¿no? Pero hay que decir una cosa muy importante, don Fernando. Hay maestros hoy día que están ganando 7.000 soles, 7.500 soles. Las categorías más altas. Con años de servicio. Claro, sí. y además que son los más preparados y se han esforzado por ir escalando y está muy bien, ¿no? Pero ya son sueldos que no son malos, ¿no? Sí. Ahora, hay una situación grave con las obras paralizadas. Tenemos un problema de gestión pública y de trabas múltiples, tras las cuales, en muchos casos, lo que uno hay es la corrupción. Sobre eso creo que no ha hablado mucho hasta el momento el señor Balcázar, ¿no? No ha mencionado absolutamente nada y efectivamente es uno de los grandes problemas del país, ¿no? 43.000 millones de soles en obras paralizadas, más de 2.500, y ese es un problema transversal, ¿no? Lo tiene el Ejecutivo y lo tienen los gobiernos subnacionales, ¿no? Tanto los gobiernos regionales como los municipales, ¿no? Tenemos un sistema de control que hay que revisarlo también a profundidad, todo nuestro sistema nacional de control, empezando por la Contraloría General de la República, que muchas veces se asusta al funcionario, ¿no? En vez de perseguir realmente el delito, ¿no? Y tenemos un sistema de contratación que no está funcionando, ¿no? Es más, hemos abdicado a nuestras funciones de escoger a los proveedores, armar los procesos de selección, armar las bases, ¿no? Y se los damos a un gobierno extranjero a través de los PMOs, ¿no? Y en lugar de ver que si los PMOs funcionan, importar
esa parte, ¿no? Trasladar esa parte al sistema de contratación y a las leyes de contratación pública nacionales. Nos vamos por estos gobierno a gobierno que realmente tampoco han dado la solución que se necesita, ¿no? Cuando podríamos trasladar este mecanismo al sistema de contratación pública nacional, ¿no? De acuerdo. Por otra parte, los empresarios en los últimos tiempos han manifestado un malestar frente al exceso de regulación en algunos sectores y el peso de una burocracia que parece disuadir los esfuerzos que se hacen. Y lo vemos a todos los niveles, tanto del gobierno como algunas municipalidades. Sin ir más lejos, hemos visto lo que ha pasado en Miraflores hace unos días, ¿no? Todo un conjunto de locales comerciales de un único grupo bancario se han visto cerradas mientras que se hubiera podido dar la oportunidad de que no se paralice la acción. Pero eso es un símbolo de lo que pasa a nivel nacional. La opinión suya, por favor, señor. Sí, eso hay que cambiarlo también. Yo pienso que los alcaldes tienen demasiado poder, ¿no? Tienen un poder incontrolable. Tienen siempre mayoría en el Consejo Municipal. Municipal. Sí. Y tienen un poder que no lo tiene nadie más en el Perú, no tienen controles, no tienen contrapesos, y pasan esas cosas, pues tú tienes que recurrir al Poder Judicial y ese problema en el Poder Judicial se resuelve en meses o en años, ¿no? Entonces no te queda otro camino que aceptar las arbitrariedades. Y bueno, y hay muchísima corrupción también en los gobiernos municipales, ¿no? Entonces ese es otro tema que hay que revisar a profundidad, ¿no? Pero tenemos pues que hacer unas reformas profundas, ¿no? Yo creo que el próximo quinquenio ojalá tengamos un mejor Congreso y hayamos elegido un mejor presidente con voluntad de hacer las reformas de segunda generación. Lo que mencionas es importantísimo, destrabar, no hacer la vida tan complicada al micro y pequeño empresario, sobre todo, que pueda hacer más ágiles sus negocios, sus emprendimientos, y hay que hacer todas esas reformas, ¿no? Pero sobre todo la reforma política, ¿no? No podemos seguir en esta situación de cambiar presidentes como si cambiáramos de auto, ¿no? No puede ser eso, no nos conduce a un buen Durante destino. casi 20 años usted ha mostrado en la práctica como dirigente empresarial de la construcción que se podía llegar a acuerdos con los trabajadores, en particular contra la criminalidad. Porque ustedes, los que trabajan en la construcción civil, son los primeros que han sufrido la presencia de criminales que se presentaban como dirigentes de falsos sindicatos, que exigían cupos y que contrataban sicarios. ¿Qué conclusión ha sacado de esa experiencia y qué le parece que se debería promover en el Perú para que entre las divisiones que tenemos se reduzca también la que separa en algunos contextos a los empresarios de los trabajadores? Ese es un excelente ejemplo porque en realidad podría percibirse como que estás en orillas antagónicas, ¿no? Los intereses de los trabajadores con los intereses de los empresarios. Sin embargo, por 21 años hemos sabido ponernos de acuerdo, resolver los pliegos en forma pacífica, tranquila, sin un día de huelga, con diálogo, que no es fácil, pero se extienden los diálogos, a veces meses, y se llega a una solución. Y eso ha establecido una confianza entre la Federación de Construcción Civil y la Cámara Peruana de la Construcción, que ha llevado a hacer otras propuestas. La primera de ellas fue por la lucha contra la inseguridad que se empezó a vivir en su momento en las obras de construcción, y después hemos escalado a otro tipo de propuestas, ¿no? Y es un buen ejemplo para un país que está muy enfrentado y no dialoga, ¿no? Yo, por ejemplo, recomendaría en este momento, ya que Fuerza Popular y Renovación Popular se sienten en una mesa y se pongan de acuerdo cómo van a conducir los próximos meses para que sean vigilantes ante el nuevo gobierno. Lo que estamos viendo es que la hostilidad se agrava. Así es, ¿no? Y tienen que ponerse de acuerdo para ver cuáles van a ser los mecanismos y cuáles son los requisitos que debe cumplir el nuevo gobierno para que estemos vigilantes ante ellos, ¿no? Ahora, hay que decir, Fernando, porque las cosas como son, su programa,
Y las cosas que están bien hay que decirlas y las cosas que están mal también, ¿no? Sí. Pero yo creo que Fuerza Popular ha sido responsable en todo este proceso, ¿no? Yo creo que En el proceso Gerí, en el- al oponerse a la censura, yo y en creo el proceso electoral. yo creo que ha sido maduro y ha sido responsable en esta oportunidad, ¿no? Muy bien, tomamos nota de su opinión sobre ese punto y de sus ideas generales sobre cómo hacer para que la división ceda lugar a un espíritu de concertar tras objetivos nacionales. Muchas gracias, señor Jorge Zapata Ríos, presidente de la CONFIEP.